Y el libro de Hechos representa una nueva oportunidad para la iglesia. Es una puerta que se abre hacia el mundo en donde el evangelio se va a expandir. Pero mis queridos hermanos, saben, este libro de Hechos y en particular este capítulo 7 es un capítulo que a mí me gusta mucho. Por eso cuando hablábamos con la hermana Heather, hermano Arturo, dije, si quiero predicar un capítulo es el del número 7 de Hechos. Y la hermana Heather me dijo, con todo gusto. Estuvimos compartiendo ya hace varios domingos atrás el capítulo 4, pero hoy vamos a compartir el capítulo 7. El capítulo 7 para mí es fundamental, es un capítulo que va a marcar un antes y un después. Como ustedes saben, Israel como tal, dice la Biblia que a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis queridos hermanos, en el día de hoy, hablando de las oportunidades, vamos a hablar de la primera parte de ese versículo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mis queridos hermanos, este es un capítulo en donde se registra una de las predicaciones más magistrales que hay con respecto a la historia de Israel. Pero también representa un capítulo tristísimo en la historia de Israel. Y hoy vamos a hablar de esas oportunidades que uno se pierde y que ya no hay vuelta atrás. Ahora, esto no es para que nosotros nos pongamos a afligir o algo así, sino que podamos tomar de alguna forma esta advertencia. Israel como tal, como nación, tuvo el privilegio de ser portadores de la palabra de Dios. Fueron ellos quienes recibieron, como dice Pablo, el pacto, las promesas y la ley vienen por medio de los judíos. Por lo tanto, ellos tenían el privilegio de recibir de parte de Dios el plan redentor universal de la salvación. Fueron los primeritos. Fueron aquellos quienes nosotros le debemos la transmisión de lo que es toda la tradición bíblica. Le debemos mucho al pueblo de Israel. No obstante, el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, en el Nuevo Testamento, va a tener 3 rechazos contundentes contra el mensaje de Dios. Son 3 rechazos que Israel va a tener del mensaje de Dios. El primer mensajero que Israel va a desechar es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hombre levantado por Dios en el Espíritu Santo, quien, cuando vemos al final del Nuevo Testamento, en Malaquías, dice que el Espíritu de Dios iba a estar sobre él para tener el poder de hacer devolver el corazón de los padres a los hijos. Entonces se levanta alguien, una voz en el desierto que prepara el camino. Sin embargo, el pueblo de Israel rechaza la voz que se levanta en el desierto. Ese es el primer rechazo. Juan el Bautista termina decapitado y termina muerto. Segundo rechazo, rechazan al Hijo de Dios. Rechazan al Señor Jesucristo abiertamente y de una manera muy sanguinaria, como violando todos los pactos de la ley y todo aquello que ellos tenían para cumplir delante de Dios fueron no tomados en cuenta al momento de rechazar al Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él se acerca a Jerusalén, vamos ahí, antes de ver de hecho capítulo 7, vamos a darnos una vuelta por Lucas 19, porque esta parte es importante. No pierda ahí Hechos capítulo 7, sino que por favor acompáñeme a Lucas 19. Y en Lucas 19, capítulo 41, dice el Señor Jesucristo, cuando llegó cerca de la ciudad, que dice, al verla, ¿qué? Lloró sobre ella.
Es decir, Cristo, al ver la ciudad de Jerusalén desde lejos, comenzó a llorar. Ahora, ¿qué fue lo que le produjo ese dolor tan grande? Dice así la palabra de Dios, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es, ¿para qué? Para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de la visitación estaba cercano a ellos. Y el Señor Jesucristo, sabiendo todo lo que iba a pasar, se para afuera de la ciudad y comienza a hacer un lamento, porque Él sabía que lo iban a rechazar. Él sabía que esos mantos y palmas que las personas ponían en la entrada de Jerusalén pedían una liberación política del pueblo romano. Sin embargo, Jesús les estaba ofreciendo la verdadera libertad, la libertad de los pecados, pero ellos no entendían. Ahí, como dice la Escritura, lo tenían sus ojos encubiertos y no conocieron el día de su visitación, no conocieron la gran oportunidad, no conocieron aquello a lo cual se habían preparado para toda su vida. Cientos de años pasaron para ver esta promesa cumplida y ellos no lo lograron ver. Mis queridos hermanos, al llegar a Hechos capítulo 7, ahora sí vamos al capítulo 7, tenemos que pensar en términos de que es la última oportunidad que Israel como nación va a tener para volver al Señor. Después de esta, Israel como nación ya no va a tener una oportunidad. Después de esto, mis queridos hermanos, en el año 70 vino un general romano, Tito se llamaba, que cuando empezaron a quemar el templo, se dieron cuenta de que empezaba a derretirse el oro, y como el oro había caído entre medio de las piedras, ellos comenzaron a sacar piedra por piedra para que nada del oro que se había derretido cuando incendiaron el templo se lo perdieran. Y se cumple exactamente la profecía que el Señor Jesucristo dijo, que no quedará piedra sobre piedra. Aproximadamente estamos aquí cuando se relata Hechos es una época muy temprana de la iglesia. Estamos hablando entre el 35 y el 40. Pero mis queridos hermanos, es la última oportunidad. Es la última oportunidad que el pueblo de Israel tiene para volverse a Dios. Es el último rechazo. El rechazo a Esteban es un rechazo directamente al mensaje de Dios. Es la última oportunidad que el pueblo de Dios no lo va a tomar. Por eso, mis queridos hermanos, en esta mañana quisiera animarlos a ustedes que con respecto a las oportunidades. Hemos venido hablando mucho acerca de las oportunidades, ¿verdad? Una nueva puerta, un nuevo acceso, algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestras oportunidades en esta vida no son ilimitadas. Hay cosas que tenemos que conocer el día de nuestra visitación. Tenemos que conocer la oportunidad que Dios está abriendo para decirte, ¿es ahora o ya no será? Nuestro Dios, mis queridos hermanos, es un Dios extremadamente amoroso. Él tiene amor, nos tiene paciencia una y otra vez, pero hay ciertos límites en la vida que Dios pone un hasta aquí. Y no puedes avanzar más de ahí. Ya después de eso ya no hay vuelta atrás. Quizás sí te puedes arrepentir, puede haber perdón, puede haber restauración, pero hay cosas que cuando se quiebran no se vuelven a unir. No siempre las oportunidades son iguales. Quizá tendremos otras
pero no las mismas, no la que Dios estaba queriendo hacer con nosotros en ese momento. Y pensando en esto, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos perdido oportunidades? Que decimos, no, para después, lueguito. ¿Eh? Y ahí estamos todos en la comisión federal, ahí cuando se te vence el recibo y tenés que ir hasta allá, ¿no? Y ir a pagar, ¿no? Lo tenía ahí agendado, lo tenía en el refri, tengo que pagar la luz y de repente se viene el corte de luz, ¿no? Tiene que salir corriendo a la comisión federal a pagar el recibo. ¿Eh? Hay oportunidades que es como un hasta acá que Dios hace. Y saben, mis queridos hermanos, yo creo de que esta fue la predicación que Dios escribió en su palabra con lágrimas. Yo considero que esta predicación de parte de Dios fue la última oportunidad, pero no esperando que el pueblo se convirtiera, sino dándole el testimonio de que ellos no querían convertirse. Porque así de aferrados estaban estos sacerdotes que reunieron. Ahora, es un capítulo bastante largo y si pues lo tomamos todo, creo que se me van a dormir más de alguno, ¿ok? Y no es la idea que venga a dormir a la iglesia. ¿Eh? Si ve a alguien que se duerma, dele un codazo, ¿ok? Un codazo santo, ¿eh? No pecaminoso. Ahí, pero sí vamos a ver algunas partes de esta palabra que vamos a ver qué es lo que Esteban está queriendo explicar. Ahora, ¿qué pasa con este Esteban? Bueno, se supone que el domingo pasado o anterior estuvieron hablando acerca de los diáconos, ¿no? Se supone, ¿sí? ¿Están en el mismo canal o se saltearon el capítulo anterior, el 6? ¿No? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Sí? Les veo cara de duda. No me convencen. Bueno, si no, pues en el capítulo 6 se eligen los diáconos, ¿ok? Uno de ellos es Esteban. Y Esteban es puesto preso, lo llevan y dice que en el capítulo 6, versículo 13, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa hablar de blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La acusación contra Esteban era bastante clara y era bastante evidentemente falsa, ¿no? A él lo acusaban de hablar cosas en contra del templo y en contra de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo derribaré este templo en 3 días y en 3 días lo voy a ¿qué? A volver a construir. Hablando de su muerte y su resurrección. Ahora lo que ellos estaban queriendo decir, que con esa enseñanza Cristo estaba diciendo que Él iba a destruir ese lugar y que Él iba a traer una nueva enseñanza. En un sentido, sí iba a ocurrir eso, pero no iba a ocurrir eso porque el Señor Jesucristo lo hizo. Iba a ocurrir eso porque el pueblo no iba a prestar atención al mensaje que venía de parte de Dios. Por lo tanto, el castigo de parte de Dios es que le iba a quitar ese lugar donde el pacto de Dios iba a estar y Dios iba a entrar en un nuevo pacto con un nuevo pueblo. Un pueblo que no nacería por linaje de sangre, sino que nacería por la fe de la sangre del Hijo de Dios. Pero el pueblo de Israel, teniendo esa oportunidad, va a desechar. Por lo tanto, este es un testimonio. Es como cuando uno deja una notificación y dice, aquí estuvo, ¿verdad? Cuando uno se le van venciendo los plazos, te pone una notificación, ¿verdad? Si usted no pagan tal, te van dando advertencias. Bueno, este capítulo 7 es la última advertencia de parte de Dios que les deja. Y a Esteban lo van a acusar de 2 cosas. De hablar cosas en contra del templo y de hablar de cosas en contra de Moisés. Y este mensaje, mis queridos hermanos, todo este mensaje, desde el versículo 2 hasta el versículo 50, Esteban va a hacer una argumentación contra estos 2 elementos, el templo y la ley de Moisés. Y él les va a decir, miren hermanos, yo les voy a decir algo, vamos a reinterpretar la historia. Vamos a poner
vamos a poner atención a lo que pasó. Porque probablemente ustedes no están teniendo un buen panorama o están de alguna forma fanatizados con ser el pueblo de Dios, pero no se olvidan verdaderamente cómo era el pueblo de Dios cuando recibió el pacto de Abraham y el pacto con Moisés. Por lo tanto, Esteban les va a contar de que ellos no son tan nacionalistas como se creen, que ellos no eran tan obedientes a Dios como decían ser. Si ustedes se fijan, siempre cuando Dios va formando el pueblo de Dios, no siempre el pueblo obedecía. Y saben, esa parte ellos la obviaban o esa parte no la tomaban en cuenta. Cuando una persona muere se le perdona todo, ¿o no? Una vez que la persona se muere, ahí por ahí era el peor de todo, un mal padre, mal trabajador, mal vecino, pero ahí en el día del funeral están todos ahí tomando cafecito. ¡Qué bueno era! Yo me acuerdo de las palizas que me daba, y como una anécdota, ¿verdad? Cuando uno se muere se hace bueno, se le perdonan todas las deudas. Ya ni los de Coppel te pueden ir a buscar del otro lado. Quizá los de la Coppel van a tener algo para ir a buscarte al otro mundo para seguir cobrándote. Por la duda no le damos idea. Pero cuando uno se muere, uno distorsiona un poco la realidad. Hace un tiempo atrás salía un programa que se llamaba, era un programa de historia, que decía algo habrán hecho por la historia. ¿Cuántos lo vieron, no? ¿Ninguno? Bueno, a los que nos gusta la historia sí los vemos ese programa, ¿no? Porque como que te vuelven a contar la historia y como que los héroes de la patria no eran tan buenos como pensábamos, ¿no? Y te dan una perspectiva real. Entonces, de alguna forma Esteban le va a decir, miren, ustedes están bien convencidos de que son hijos y de la semilla de Abraham. Ustedes están bien convencidos que son descendientes de la promesa y que tienen este santo lugar y que tienen la ley de Moisés y que son lo mejor de lo mejor. Pero déjenme decirle algo, su historia no fue tan así. Primero y principal, el argumento que va a poner Esteban, dice ahí capítulo 7, versículo 2, y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando ¿en dónde? En Mesopotamia, antes que morase en Aram. Lo primero que le va a hacer en esta clase de historia que le va a contar es decir, miren, ustedes tienen que saber algo. Ustedes adoran este lugar, ustedes adoran el templo, porque dicen que la presencia de Dios está ahí, pero yo les quiero decir algo. La presencia de Dios no está limitada a este templo. Ese es el argumento de Esteban. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se le apareció a Abraham, estando en Mesopotamia, estando a miles de kilómetros de ahí, estando en Babilonia. Es decir, la gloria de Dios puede estar en cualquier lugar. No lo puedes limitar a un solo edificio. Y a lo largo de toda esta argumentación, hasta que llega él a la parte que habla de David, le va a decir, he aquí los cielos de los cielos no me puede contener. Aun cuando David hizo el pacto con Dios, Dios le dijo, mira que los cielos de los cielos no me pueden contener, mucho menos esta casa. Hermanos, uno de los grandes problemas cuando nos perdemos de oportunidades es que nosotros enfrascamos a Dios y lo tenemos ahí en nuestro cuadrito. Y Dios no sale de ahí, de esas 4 paredes de las que yo lo puse a Dios. Pero mis queridos hermanos, ese es un concepto equivocado. La presencia de Dios está donde se quiera manifestar. Parte de la religiosidad, parte de perderse oportunidades, es cuando estamos cerrados, aferrados a que si no es como yo digo, no existe. Si las cosas no son como yo la pienso, entonces nadie tiene la razón. Y voy a morir con mi verdad. Cuando uno está aferrado, siempre encasilla a Dios dentro de 4 paredes. Qué importante es no caer en este tipo de fanatismo erróneo. Cuando el Señor Jesucristo se acerca
a la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice, ustedes los judíos dicen que tienen que adorar en el templo y nosotros decimos que acá, porque acá está el pozo de Jacob, en donde los ángeles bajaban y subían. Entonces, a ver, Jesús, ¿a dónde es que se adora? Y el Señor Jesucristo, mirándola con mucha compasión a la mujer samaritana, le dijo, mira, mujer, te voy a decir una cosa. La salvación viene de los judíos, para empezar. Pero déjame decirte algo. Va a llegar el momento en donde ni en ese templo que está ahí, ni en el pozo donde tú estás sacando agua, ni que fuera que te vayas a la Virgen de donde quieras irte, de que está ahí la reliquia, y aunque esté el santo sudario ahí, ni que estén las cosas más sagradas que tú piensas que pueden estar, Dios no va a estar ahí. Sino que Dios va a buscar verdaderos adoradores que adoren ¿en qué? Ay, Señor, ¿están fríos espiritualmente o qué les pasa? A ver, ¿está buscando qué? ¿Adoradores en qué? No, me voy, A ver, si en la tercera no sale, me cortás la transmisión y me voy. A ver, Dios está buscando... Casi que me voy, pero no, me voy a quedar al final. Bueno, si no lo digo fuerte, por lo menos créalo, ¿ok? Hermanos, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Personas que puedan manifestar la gloria de Dios lejos de estas cuatro paredes. Que tú puedas manifestar la gloria de Dios en tu trabajo, que tú puedas manifestar la gloria de Dios en tus estudios, que tú puedas manifestar la gloria de Dios en tu familia, en ambientes inconversos, en este lugar donde nos reunimos como iglesia. En cualquier lugar la gloria de Dios se va a manifestar. Pero ellos estaban dispuestos a cometer un asesinato por el solo hecho de decir, que ni siquiera Esteban lo dijo, que ese lugar iba a ser destruido. Por el solo suspiro, por la sola intención del pensamiento o por cualquier palabra estaban dispuestos a matar a alguien. Era tan sagrado para ellos ese lugar que se olvidaron que lo sagrado no eran las cuatro paredes, lo sagrado era la presencia de Dios. Que la presencia de Dios está por encima, está llenándolo todo. Que la presencia de Dios inunda cada lugar en cada momento. Mis queridos hermanos, cuando somos personas que no conocemos el día de la visitación, es cuando empezamos a encasillar a Dios y decir, Dios está aquí y no está acá. Entonces, como Dios no está acá, pues yo puedo hacer lo que quiera. Porque total, a Dios lo dejé ahí sentado en la banca, allá, en la esquinita lo dejé, Jesús está ahí en la esquina esperando y cuando venga el próximo miércoles al culto, ahí lo voy a volver a ver y ahí va a estar Jesús. Mientras tanto, yo cuando paso de esa puerta para allá, pues puedo hacer lo que quiera. Ese es un concepto erróneo. Y Esteban les va a demostrar que la gloria de Dios siempre los acompañó. La presencia de Dios estuvo con ellos cuando vinieron. Ahí les va a contar en la predicación, no tengo tiempo para ver todo, ¿no? Pero él les va a decir, la presencia de Dios llamó a Abraham en Babilonia, la presencia de Dios estuvo con Jacob en esta tierra, la presencia de Dios estuvo en Egipto cuando todos descendieron, la presencia de Dios estuvo levantando a Moisés, la presencia de Dios estuvo en el Sinaí cuando hizo el pacto. Es decir, la presencia de Dios, la gloria de Dios no está limitada a este edificio. Pero el que está aferrado, mis queridos hermanos, y es fanático y no comprende la presencia de Dios, jamás lo va a aceptar. Porque aquella persona que no comprende, que no conoce acerca de Dios, que no tiene una experiencia real con la presencia de Dios, sino que su vida es simple y sencillamente una religiosidad, siempre va a vivir a la merced de su religiosidad. Entonces yo vengo, canto, aplaudo, ofrendo, saludo y me voy y cumplí. Y que no me pidan de más porque estamos en Copa Oro y hay que ver los partidos. ¿Se entiende? O el Mundial de Clubes. Tenemos dos para elegir.
Entonces, mis queridos hermanos, es importante que atendamos a esto. Es importante que usted y yo atendamos ¿a qué? A nuestra relación personal con Dios lejos de las cuatro paredes. Lo que ellos tanto estaban defendiendo, Esteban le dice, pobres, ¿no saben que la gloria de Dios está en todos lados? Y se la revela a quien Él quiera revelarse. Ustedes están defendiendo este lugar, estas cuatro paredes, pero no saben que la presencia de Dios ya los ha dejado a ustedes. No saben que se están perdiendo la última oportunidad. No conocen el día de su visitación. No conocen lo que es bueno. Ellos también se jactaban de Moisés. Y entonces Esteban les va a dar una clase acerca de Moisés y le va a decir, bueno, ¿quieren hablar de Moisés? Hablemos de Moisés. Yo les voy a recordar algo. Dice desde el versículo 20 en adelante le va a hablar acerca de Moisés. Pero dice el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, la primera parte de la vida de Moisés, le vino en el corazón el visitar a su hermano, los hijos de Israel. Versículo 24. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos, ¿qué dicen? Comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían ¿qué? Entendido así. Entonces Esteban le va a decir, miren, ustedes están bien equivocados, porque ustedes piensan que siempre recibieron a Moisés. Si Moisés hasta se sacrificó, hermanos, el sacrificio que hizo Moisés, está bien, lo hizo en su propia carne, Dios no le había pedido que hiciera eso, pero el sacrificio que él hizo en matar a un egipcio por defender a un hebreo y él siendo hijo de la hija de Faraón, es decir, lo arriesgó todo para defender a una persona y después vio a otros que estaban peleando y quiso también decirle, y él le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Que nos vas a matar como mataste al anterior? Entonces en ese momento Moisés se llenó de miedo y tuvo que huir. ¿Qué le está queriendo decir acá Esteban? No se hagan mucho los religiosos porque ustedes a lo largo de su historia no fueron muy religiosos. Ustedes cuando Moisés quiso hacer algo por ustedes, lo primero que hicieron fue recriminarle el asesinato que había tenido. ¿Nunca te pasó que por ayudar a una persona saliste perjudicado? ¿Cuántos dicen amén? Lo peor que uno se puede hacer en la vida es meterse en problemas ajenos, sobre todo si es de pareja o de hermanos. Tú te metes en problemas de hermanos, porque un hermano se está peleando con otro hermano, y vas a salir mal, porque los dos hermanos al final se van a juntar y después se te van a enojar a vos. Lo mismo pasa cuando uno se mete en problemas de matrimonio, si no sabe hacerlo. Te metes en medio del problema, después los esposos se arreglan y uno queda como el malo, ¿verdad? Y te prohíben la entrada. ¿Cuántos dicen amén? Me lo contaron, No pasa acá, en otra casa, en otro país, en otro mundo. Uy, ya estamos sacando el hacha. Porque es algo que pasa. Ahora, mis queridos hermanos, a veces la gente se queja de cosas, pero en realidad pues está ahí peleando porque quiere pelear. Y uno intenta ayudar y va para peor. Eso es lo que Esteban le estaba queriendo recordar. Miren que ustedes cuando Moisés los quiso defender, lo primero que hicieron fueron recriminarle. ¿Por qué había matado al egipcio? Lo trataron de asesino en lugar de libertador. Y él lo dejó todo por ustedes. Ahora déjenme decirle también, hablando acerca de Moisés, versículo 35, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto
y en el Mar Rojo y en el desierto 40 años. Este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vosotros vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Ven lo que le está diciendo Esteban? A este Moisés que ustedes rechazaron, fue Dios mismo que se le apareció. Y ese mismo Moisés, del cual ustedes dicen ser sus discípulos y sentarse en la cátedra de Moisés y enseñar la ley, ¿no leyeron? Bueno, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo el capítulo 4? Espero que sí, que fuimos a Deuteronomio capítulo 20, si mal no recuerdo. Y estuvimos hablando de que Dios iba a levantar otro profeta y la señal que acompañaría a esa persona era una señal ¿de qué? De que Dios estaba con él. Ahora, cuando a Esteban lo encontraron predicando, él estaba predicando con muchas señales y diferentes milagros. Otra vez Esteban les estaba diciendo, por más que vean la señal, por más que vean los milagros, ustedes están aferrados, porque siempre rechazan el mensaje de Dios. Se les haga señales, se les manifieste la gloria de Dios, pase lo que pase, ustedes no entran en razón. Y qué feo es cuando las señales son así, abismales, ¿no? Qué lamentable es cuando recién hacemos cosas cuando ya el daño está hecho. Pero cuando vemos las señales de que algo está mal, no la atendemos. El carro tiene una particularidad. Cuando te va a dejar de a pie, te da señales. Una semana atrás, días atrás, se te apaga, pero después lo puedes volver a arrancar. Bueno, dices, la libré. Después se te vuelve otra vez. Pues voy a hacerlo de nuevo, total, no pasa nada. Espera un poquito y lo vuelvo a arrancar. Ya cuando le quisiste dar el tercer o cuarto día, ya por más que esperaba que le diera, y el carro te dice, pues, te vengo avisando hace 3 días atrás que me voy a quedar. ¿Por qué no hiciste nada? Las advertencias. Nos cuesta tomar medidas cuando vemos advertencias. Nos cuesta, hermano. Porque creemos que siempre la vamos a librar. Creemos que siempre va a haber una oportunidad de decir, pues le voy a buscar la manera, ¿no? Pero tenemos que tomar decisiones a partir de lo que Dios nos está mostrando. Recuerden, mis queridos hermanos, que hay oportunidades que se pierden y ya no vuelven. Hay oportunidades que pasan una sola vez en la vida. Y en esta oportunidad Dios estaba dándole oportunidades, mensajes tras mensajes. Les envió a Juan, les envió a su propio hijo. Ahora les está enviando a Esteban, dándole la última oportunidad. Pero ellos estaban aferrados en que no. Versículo 39 dice, a lo cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones, ¿qué dice? Se volvieron a Egipto. Lo que les está queriendo decir Esteban, no se olviden que cuando estaban en el medio del desierto, mientras Moisés estaba allá arriba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo estaba armando un Dios para volver a Egipto. La historia no es como a veces como nos la cuentan. La historia no es a veces lo que parece, o la idealización que nosotros queremos hacer. Pero acá quedó el registro histórico de lo que ellos eran verdaderamente como nación, una nación rebelde. Cuando tenían que hacer algo, no lo hacían. Y cuando no lo tenían que hacer, lo hacían. Todo al revés. Me hace acordar a mí. Dígalo, yo soy así. Tenemos que reconocer, hermanos, que somos tercos, que cuando Dios nos dice que avancemos, ahí nos ponemos de espiritual. No, déjame orar, tengo que ver si todos los planetas y las estrellas se alinean, entonces sí, le voy a entrar. Y cuando Dios dice, pare, no, ahí nos hacemos, no, tengo que avanzar y que hasta la muerte y qué sé yo y todo, ¿no? No sabemos vivir bajo la guianza de Dios, tenemos que aprender a vivir bajo la guianza de Dios, cuando Dios nos dice espera, o cuando Dios nos dice avance, pero parecía que todo al revés, ¿no?
como cuando los padres crían a sus hijos, ¿no? Vete para acá, no, se va para el otro lado. Nos agarra un espíritu de Jonás, ¿no? Vete a Nínive y nos vamos para Tarsis. Entonces, mis queridos hermanos, esas personas que supuestamente estaban ahí con el celo de Dios, defendiendo a Abraham, defendiendo el templo, defendiendo a Moisés, y ellos se creían los representantes, Esteban le va a dar una cachetada histórica y le va a demostrar que lejos de ser ellos personas que siempre obedecieron, fueron personas que estuvieron lejos de Dios. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Y le dice así, versículo 47, mas Salomón, ¿qué dice? Edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O a cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Lo que le está queriendo decir Esteban es decir, tú no puedes contener a Dios en estas 4 paredes del templo. No lo puedes aprisionar, y porque Él creó todas las cosas. El cielo es el estrado de sus pies. El cielo tan infinito es donde Él mora. Él está y lo llena todo. La plenitud del Señor lo llena todo. Entonces, mis queridos hermanos, en toda esta historia que no hemos visto, solo algunas partes, pero en toda esta historia que Esteban le va a presentar a aquellos que supuestamente estaban defendiendo, les va a decir esta sentencia. Versículo 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hermanos, esta es una sentencia contundente. Supuestamente llevaron ahí a Esteban a enjuiciarlo. Primero lo tenían a él en una sinagoga, habían diferentes, como 4 sectas que lo estaban acusando. Como no le pudieron acusar, trajeron falsos testigos y dijeron, bueno, ahora sí, vamos con el Sanedrín. Vamos a la casa del sumo sacerdote y nos reunimos ahí y que te examine el sumo sacerdote. Supuestamente estaba ahí reunida toda la cúpula, incluyendo Saulo de Tarso, porque Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo y ahí estaba. Y les va a decir esta sentencia. ¿Cómo que le va a decir una sentencia? Claro, porque ellos pensaban que estaban juzgando a Esteban, pero no se estaban dando cuenta que quien estaba emitiendo el juicio era Esteban hacia ellos. Pensando que estaban ajusticiándolo, en realidad quien les iba a dar la sentencia era Esteban mismo. Ellos pensaban de que tenían aprisionado a esta persona que era un hereje. Y Esteban les va a decir, no, yo no vengo acá en calidad de ser juzgado, yo lo voy a juzgar a ustedes de acuerdo a la ley de Dios. Recuerden que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo cuando estaba dando este sermón y cuando estaba dando esta sentencia. Por lo tanto, por toda la historia de Israel, es como que él va a empezar desde Abraham hasta la edificación del templo. Él les va a decir, vosotros sois de dura cerviz. Son cabeza dura, esa es la idea. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre se quiso conectar con ustedes, les quiso hablar, les quiso hacer llegar el mensaje. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en Lucas 19. Si conocieras aquello que es para tu paz. Pero no lo quisiste escuchar. Por lo tanto, mis queridos hermanos, lamentablemente en el versículo 54, en lugar de arrepentimiento, lo único que produjo es endurecimiento del corazón.
Uno puede tener dos actitudes frente al juicio de Dios. O derrites tu corazón como la mantequilla que se pone al sol y se derrite, o puede ser como el corazón de barro del faraón, que plaga tras plaga, que juicio tras juicio, en lugar de ablandar su corazón, lo único que hacía es endurecer su corazón delante de Dios. Y lamentablemente en el pueblo de Israel el corazón se endureció. Por eso yo digo de que esta es para mí una de las predicaciones más tristes que Dios ha escrito con lágrimas en la Biblia. Dios nos deja esta advertencia en este capítulo 7 para que entendamos que aunque seamos la iglesia, el pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, no nos confiemos en eso para no obedecer a Dios. Por eso Pablo le dice, ten temor. Porque si tú, siendo olivo silvestre, estás siendo injertado y la verdadera rama de olivo fue quitada, tienes que tener mucho temor. Porque Dios, mis queridos hermanos, es un Dios que brinda oportunidades, que te procura, que quiere, pero llega un momento que el corazón del ser humano es tan duro que lo único que hace es, cuando recibe la luz de Dios, es endurecerse aún más. Por lo tanto, debemos evaluar nuestros corazones. Dice, versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio que la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Wow. Qué tremendo, ¿no? La última oportunidad. La última oportunidad para el pueblo de Dios. Y después de ahí, se cerró. Es el último rechazo. Cuando tú ves capítulo 8 hasta el 13, ya el evangelio sale a Samaria. Capítulo 13 ya sale el evangelio hacia Asia, Europa. Capítulo 27 ya el evangelio había llegado a todos lados. Y queda el final del libro de Hechos de Pablo predicando abiertamente y sin impedimento. El evangelio ya se fue a recorrer el mundo. Ellos eran los portadores. Lo que hizo Pablo, ellos tenían que ser esos misioneros. Recuerden que la bendición de Abraham, de ser que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ellos tenían la oportunidad de ir y de predicar. Ellos tenían que recibir al Mesías, ser sus mensajeros, pero se perdieron la oportunidad. Mi querido hermano, hablamos de oportunidades en este año. Y hay oportunidades que muchas veces se cierran y no se vuelven a abrir. Yo no sé si hay una oportunidad en tu vida que se está cerrando. Tú sabrás. Pero sí te puedo decir algo, que no resistas al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está hablando a tu vida, si está tocando tu corazón, si te está moviendo algo, hazle caso. Porque aunque no entiendas el plan, aunque no tengas todo la ruta completa, puedes confiar en Él, a lo que te está guiando, a donde Él te quiera llevar, a lo que Él quiera hacer en tu corazón. Hermanos, nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. No tenemos que tener, como dice en Ezequiel, ese corazón de piedra, sino un corazón de carne. Un corazón, como dice ahí en Jeremías, ¿no? Un corazón que
se quebrante delante del Señor. Un corazón que sea sensible a su voz. La Biblia dice en Génesis, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre. Hermanos, Dios no va a andar batallando contigo para siempre. Dios te va a dar una oportunidad y sí que podemos confiar en su gracia, sí que podemos confiar en nuevas oportunidades, pero hermano, probablemente estés al borde del precipicio y estés a punto de caerte. Y Dios te dice, es la última oportunidad. Ya después no hay vuelta atrás, ya después te metes. Amén. Por lo tanto, mis queridos hermanos, seamos sensibles a las oportunidades que Dios nos da. Porque Él habla una y otra vez, pero si nosotros resistimos al Espíritu Santo, Dios no es que nos va a desechar, pero no va a ser igual. Es feo ver una iglesia en donde no obedecen al Espíritu Santo. Es feo ver una iglesia que está apagada, es feo ver una iglesia donde está muerta, en donde todos los hermanos están peleados unos con otros, los pastores con los líderes con los pastores, las hermanas con los hermanos, los niños con el todo, y es un caos. No hay armonía, no hay paz, no hay amor. ¿Por qué? Porque dejaron de atender la voz del Espíritu Santo. Hermanos, una de las mayores riquezas que usted y yo podemos tener al ser parte de una iglesia y una congregación es tener sensibilidad a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Probablemente no tengamos todos los recursos, probablemente no tengamos todos los dones, probablemente tengamos muchas cosas en contra, pero si usted es una persona que se deja influenciar por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios los va a llevar a mostrar la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren en esta mañana ser sensibles a Dios? ¿Cuántos quieren esta mañana decir, Señor, perdóname? Perdóname porque quizás estoy resistiendo. Tú me estás diciendo que abandone este pecado y yo sigo dándole de necio ahí, dándole. Señor, ya no quiero batallar más, quiero ser sensible a lo que tú quieres hacer en mi corazón. Quizás Dios te está llamando a un ministerio, quizás Dios te está moviendo a que hagas algo, a que des una ofrenda, quizás. Dios quizás te quiere usar de manera financiera para poder suplir algo que Él está haciendo en su obra. Y tú estás ahí resistiéndote, apretando el dinero, no queriendo soltar. Pero hermanos, es algo para tu bendición. Es algo para la gloria y el reino de Dios. Yo no sé lo que puede ser. Quizás Dios te está llamando para prepararte, para ingresar a un instituto bíblico. Quizás Dios te está llamando, no sé, a hacer cambios en tu familia, en tu trabajo, en algo que Dios quiere hacer en ti, pero nosotros estamos poniendo resistencia. Hermanos, si hay alguien que nosotros tenemos que poner resistencia en nuestra vida, es al diablo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero con el Espíritu Santo de Dios dicen, no lo resistas, no lo entristezcas, sino que sé sensible a lo que Él está queriendo hacer. Hermanos, hablamos de oportunidades. No te pierdas la oportunidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. Querido Señor, te agradecemos en esta mañana porque hemos escuchado la voz de tu Espíritu obrando. Y como decía el pastor en la administración, que él sentía, Señor, una barrera, algo que se está levantando, algo que quiera tapar tu voz, Señor. Algo que quiera poner un obstáculo, algo que no está permitiendo que tu voz llegue a nuestros corazones, Señor. Te pedimos tener sensibilidad en nuestros oídos espirituales para que no seamos como tu pueblo que te rechazó, que hasta aún el día de hoy no vuelve la mirada hacia ti. Querido Dios, que seamos ese pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios,
para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz, a esa luz admirable. Señor, yo no sé qué tú estás queriendo hacer en la vida de los hermanos que aquí están. Yo sé lo que tú estás queriendo hacer en mi vida y en la vida de mi familia. Pero Señor, yo te pido de que seamos sensibles a tu voz y dejemos ser guiados por tu voz. Que nos dejemos ser guiados por lo que tú quieres hacer, que nos entreguemos a ese plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos, porque tú sigues hablando y sigues dando oportunidad. Querido Dios, bendice a cada uno de mis hermanos que aquí está, para que pueda regresar con alegría en su corazón, pero también que se vaya con este desafío de ser más sensible a tu voz. Gracias, Señor, por el liderazgo, por los pastores. Gracias, Señor, porque ellos procuran el crecimiento espiritual de cada uno de los que aquí se congregan, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo.